Muy buenos días, queridos estudiantes del segundo curso. Hoy vamos a estar trabajando con física y nuestro tema es ley de Hooke. Entonces, tenemos las actividades, los ejemplos en el audiovisual que se le compartió y ustedes ya tienen todo disponible. Ahora vamos a trabajar un poco con esta tarea, donde dice tarea a ser enviada a través del gestor de tarea. Y tiene un tiempo de entrega 15 días, dice en esta parte. Hay que entender que no tiene que esperar 15 días para entregar. Ese es el tiempo que se le establece. Entonces pueden entregar hoy mismo o mañana o cuando puedan, ¿verdad? Porque hay situaciones que muchas veces sucede dentro del entorno familiar que amerita que necesitan más tiempo para la entrega de tareas. Por esa razón da esta posibilidad, entonces, de entrega de tarea. Bueno, vamos a trabajar un poco con este primer ejercicio que visualizamos acá. Dice, un muelle se alarga 20 centímetros cuando ejercemos sobre él una fuerza de 24 newton. Calcula el valor de la constante elástica del muelle, el alargamiento del muelle al ejercer sobre él una fuerza de 20 newton. Entonces tenemos que seguir los pasos de la ley de Polya. Primero leer el problema, entender el problema, diseñar un plan y ejecutar ese plan. Por lo tanto, para poder realizar esto vamos a sacar nuestros datos. Se entiende que entendemos ya el problema, ¿verdad? Entonces tiene un muelle se alarga 20 centímetros, entonces este sería X para nosotros, ¿sí? X, entonces tenemos que es 20 centímetros. Después tenemos la fuerza que ejerce sobre él. La fuerza que se ejerce sobre él es 24 newton, ¿sí? Y nuestra primera incógnita me dice que tengo que calcular el valor de la constante elástica del muelle. Sería K, ¿sí? K es lo que quiere que se calcule en este primer apartado. El segundo me dice el alargamiento del muelle al ejercer sobre él una fuerza de 60 newton. El alargamiento del muelle entonces va a ser X, ¿sí? X es lo que pide, teniendo en cuenta que la fuerza que se ejerce sobre él es 60 newton, ¿sí? Entonces vamos a la solución de este primer planteamiento, ejercicio 1. Solución entonces, bien sabemos que la fuerza, ley de Hooke, es K por X, ¿sí? Es nuestra ecuación, ¿sí? Entonces, lo que yo pretendo calcular en el primer apartado es el valor de K. Voy a despejar K acá y voy a tener que la fuerza sobre X va a pasar dividiendo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que K es igual a la fuerza sobre X. Entonces, reemplazamos los datos y obtenemos que 24 sobre X, que es 20, entiéndase que este está en newton y este está en centímetro. Entonces, acá vamos a tener que es, esto vamos a calcular en nuestra calculadora, colocamos entonces 24 dividido 20. Y esto da 6 sobre 5. Pasar a decimal es 1 sobre 2. ¿Sí? Entonces colocamos ahí el valor de 1 sobre 2 newton sobre centímetro. Bien, acá calculamos el primer apartado,
que pedía el ejercicio. Siguiente, dice X. Entonces acá tenemos X, vamos a despejar X ahora. Y da igual a la fuerza sobre K. ¿Sí? Fuerza sobre K. Es constante elástica. Y la fuerza, en este caso, vamos a usar la fuerza de 60 Newton. Y tenemos que la constante elástica es 1,2. Esto también volvemos a realizar en nuestra calculadora. ¿Sí? Vamos a realizar entonces haciendo 60 dividido 1,2 y da 50, en este caso 50 centímetros. ¿Sí? Entiéndase que la fuerza está en Newton y la constante está Newton sobre centímetros. ¿Sí? Ahí podemos cancelar esto y tenemos en centímetros. En cuanto al ejercicio número 1 que tienen que ustedes enviar por el gestor de tarea. Bien, segundo ejercicio se nos plantea y nos dice un muelle cuya constante elástica vale 150 Newton. Entonces vamos a sacar los datos, leer el problema primeramente y tenemos que constante elástica es igual a 150 Newton sobre metro. Hay que atender las unidades de medida. Tiene que estar en el sistema internacional. X entonces tenemos que es igual a 35 centímetros. 35 centímetros y como que tenemos acá constante Newton sobre metro, necesariamente tenemos que pasar a metro. Entonces dividimos entre 100 y tenemos que el valor de X es igual a 0,35 metros. Para el apartado, en este caso, vamos a alzar un poquito por acá. Para el apartado A, pide calcular la fuerza. ¿Sí? La fuerza dice cuando la fuerza que debe ejercer sobre él para que su longitud sea de 45 centímetros. Entonces, X 45 centímetros. Para poder calcular la fuerza hay que tener en cuenta que ya nosotros tenemos una longitud inicial en esta parte. Entonces, previamente tenemos que dividir a 100 entre 100, ¿verdad? Para que podamos tener en metros. Entonces tenemos 0,45. Y para poder usar esta parte, por ejemplo, debemos de calcular la variación de la longitud, que es la longitud final, que sería 0,45 y la longitud inicial, ¿sí? Entonces ahí podemos estar calculando la fuerza. Bien, dice la longitud del muelle cuando se aplica una fuerza de 18 Newton. La longitud del muelle cuando se aplica una fuerza de 18 Newton. Entonces este sería mi incógnita del apartado B. Tengo que calcular X, ¿sí? Teniendo una fuerza de 18 Newton. Vamos a la solución entonces. Solución. Tenemos que la fuerza es igual a K por X. En este caso vamos a usar la variación de X.
porque nosotros teníamos una longitud inicial previamente. Entonces K es 150 por, acá ponemos un puntito, 0,45 es la longitud final menos la longitud inicial, que es 0,35. Nosotros podemos hacer nuestro cálculo en la calculadora, podemos colocar en una sola vez. Ponemos 150 por, abrimos paréntesis, 0,45 menos 0,35. Cerramos y tenemos el valor de la fuerza, que es 15 newton, ¿sí? Para el apartado B, entonces necesitamos calcular la distancia o la longitud que nosotros sabemos despejando, como veíamos en el ejercicio anterior, X despejando, fuerza es igual a K por X, K va a pasar dividiendo, entonces vamos a estar utilizando esta ecuación, ¿sí? Vamos entonces a aplicar esa ecuación. Escribimos fuerza sobre K y tenemos que X es igual a 18, que es el dato que estamos utilizando acá, sobre K, que es 150. ¿Sí? Vamos a visualizar bien datos que tenemos acá, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos la longitud con esa fuerza. Bien, 18 lo dividimos entre 150 y obtenemos el valor de X, ¿sí? En metros. Entiéndase que esto tenemos nosotros en metros, ¿sí? Borrar un poquito acá. Hay un error. Bueno, volvemos a utilizar 12 y tengo que pasar a centímetros y para ello tengo que multiplicar por 100. Entonces la longitud tenemos que es 12 centímetros, ¿sí? Y eso es todo. Espero que les sirva este audiovisual para terminar las tareas y retornar a tu profe. Hasta la próxima.